I am pleased to call to order this protocol meeting of the Permanent Council, which has been convened to receive the presidents of El Salvador, Guatemala, and Honduras. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I invite you to kindly stand to welcome Your Excellencies. Please be seated. Yes. Please be seated. Yes. Thanks. His Excellency Salvador Sanchez Cerén, President of El Salvador, His Excellency Otto Perez Molina, President of Guatemala, His Excellency Juan Orlando Hernandez, President of Honduras, His Excellency Ricardo Alvarez, Vice President of Honduras, distinguished Ministers of Foreign Affairs, distinguished members of the Cabinet, Secretary General of the OAS, Jose Miguel Insulza, Assistant Secretary General of the OAS, Ambassador Albert Ramdin, distinguished permanent representatives, alternate representatives, permanent observers, representatives of civil society organizations and other social actors, ladies and gentlemen, amigos. It is an honor for me to chair this protocol meeting of the Permanent Council convened to welcome the President of the Republic of El Salvador, the President of the Republic of Guatemala, and the President of the Republic of Honduras. Your Excellencies, as I welcome you to your House of the Americas, allow me to commend each of you on the excellent work that you have done and you have accomplished as the head of your respective governments. We are indeed honored today to have you here to provide first-hand information on the situation in your respective countries. But before we do this, let me first offer the floor to the Secretary General of the OAS, His Excellency Jose Miguel Insulza, to welcome you to this House of the Americas. Mr. Secretary General, you have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. Excelentísimo señor Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República de El Salvador. Excelentísimo señor Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala. Excelentísimo señor Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras. Su Excelencia Ricardo Álvarez, Vicepresidente de la República de Honduras. Señores cancilleres, señores ministros, miembros de las delegaciones oficiales de los señores presidentes. Señora Presidenta del Consejo Permanente, embajadora Sonia Johnny, representante permanente de Santa Lucía. Señor Secretario General Adjunto Albert Ramdin, embajadores, embajadoras, representantes permanentes y observadores, dirigentes de organismos internacionales, señores embajadores
de los países acreditados ante el gobierno de los Estados Unidos, distinguidos invitados, señoras, señores. En primer lugar, quiero, señores presidentes, expresarles la cálida y sincera bienvenida de todos los miembros de la Comunidad de las Américas. Esta es una ocasión muy especial en que nos honran con su visita 3 jefes de nuestros Estados miembros. Sabemos que el motivo de esta visita a nuestra Casa de las Américas es un tema sumamente importante y delicado, y es la grave crisis humanitaria generada con el aumento significativo en la migración a este país de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Quiero manifestarles en primer lugar la simpatía y solidaridad con que los Estados de las Américas unánimemente reconocen la disposición seria, atenta y acertada con que ustedes han enfrentado este gravísimo problema. Esta señal de madurez de nuestras naciones ciertamente no pasa desapercibida para ninguno de sus miembros. El día de ayer el Consejo Permanente de la OEA aprobó una declaración que en lo general atiende a nuestro juicio las principales preocupaciones de los países de las Américas. Expresar primero su solidaridad y expresar también que este problema debe ser abordado por lo que es, desde una perspectiva humanitaria, y debe garantizar las condiciones de bienestar y trato digno que permita atender a cada niño de acuerdo con los derechos que les confiere la legislación de este país y la legislación internacional, y permita también la reunificación familiar en los casos que corresponda. Nuestra declaración también recuerda que aquí hay un tema de derechos humanos, no un tema de seguridad ni un tema de carácter estratégico, sino un tema fundamentalmente de seres que no tienen otra protección que la que les pueden brindar sus países y la solidaridad de todos los ciudadanos. Insta a que busquemos entre los países de origen y los países de destino recursos para la reducción de las necesidades de migrar que no se encuentran en su patria. Pedimos que los países receptores y de tránsito adopten políticas migratorias que también se basen en una perspectiva humanitaria basada en el pleno respeto a los derechos humanos. Expresamos también nuestro apoyo a los países de origen, tránsito y destino en la lucha contra los grupos delictivos organizados que lucran de esta situación. Ustedes, y los hemos escuchado, algunos hemos tenido oportunidad de escuchar a los señores cancilleres durante el día de hoy, han traído acá un planteamiento que es macizo, un planteamiento que es humanitario y un planteamiento que todos hemos compartido. Nos alegra ver que la crisis humanitaria es abordada o es entendida también por los dirigentes y por el presidente del país anfitrión. Yo quiero reconocer aquí la disposición del gobierno del presidente Obama a enfrentar este tema de manera constructiva, y quiero recordar que él fue uno de los primeros que lo calificó como una crisis humanitaria. Y esperamos que eso se redunde entonces en un debido proceso y que no se escuchen las voces que llaman a abordar esta cuestión como un problema de seguridad nacional. Estamos preocupados de que el tema aquí no sea, nos quede claro que el tema, repito, es el tema, fundamentalmente el tema migratorio. Por esa razón, señor presidente, queremos manifestarles acá nuestra bienvenida y nuestra satisfacción, porque este es un tema en el cual nuestra comunidad de las Américas se une efectivamente en torno a sus amigos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Quiero finalizar con un recuerdo que me parece importante señalar y que no debe ser dejado de lado en este debate. Es recordar la importancia que para este país reviste y ha revestido siempre la migración. La migración nunca, no solamente es un derecho, no es un mal, es un bien. Y particularmente aquí ha sido fundamental y sigue siendo fundamental en la construcción de esta nación. Bien sabemos que este país enfrentará, tarde o temprano,
de mantener una política restrictiva, problemas importantes de mano de obra, de trabajo. Y no solamente de trabajo, digamos, demasiado preparado, también de trabajo no calificado. Aquí hay industrias como la construcción y las industrias de servicios que viven del trabajo no calificado. El trabajo no calificado crecientemente lo han proporcionado en los últimos años los trabajadores de nuestros países, de los países de América. Cuando pedimos entonces un trato humanitario no estamos pidiendo una limosna, estamos pidiendo un reconocimiento para quienes han brindado un aporte fundamental en las últimas décadas al progreso de este país. Les deseamos mucho éxito en sus deliberaciones de mañana, señores presidentes. Les agradecemos su presencia. Bienvenidos sean a su Casa de las Américas. Thank you, Mr. Muchas Secretary gracias, General, señor secretario general, for your por sus comments. comentarios. As we are all aware, Como todos this estamos meeting conscientes, has been esta reunión ha convened sido at the convocada request of the a la permanent solicitud de missions las misiones of El permanentes de El Salvador, Salvador, Guatemala, and y Honduras, conveyed in a note entregada en published una nota as document publicada como documento CP/INF.6981/14 to address the para subject considerar el of tema unaccompanied de child los niños y niñas migrants. migrantes no acompañados. The migration of La unaccompanied migración de los niños no children is a acompañados es un problem of problema utmost de urgency. imperiosa urgencia. It is not No es only a solamente una concern for preocupación certain para countries, ciertos países, nor is it only tampoco an es issue un of tema de security. seguridad. Rather, Más bien, it is a humanitarian es una crisis crisis humanitaria that calls que us requiere for urgent soluciones solutions. urgentes. The Las statistics tell a estadísticas dismal nos cuentan una story. historia tristísima. The latest Las figures últimas show cifras that the number nos of muestran que el número unaccompanied de children niños y niñas no detained acompañados over the detenidos past en los 6 últimos months 6 meses has ha increased aumentado considerably. considerablemente. It is Se estimated estima that que more más than de 4,000 minors are in menores están en detention, detención, according to the de United acuerdo States con Bureau la of Oficina de Customs Aduanas and de Border Estados Protection. Unidos. Most La of these mayor parte de estos children niños come from poor provienen de areas áreas de or pobreza regions with o de high regiones violence con un and crime alto, rates. una tasa de violencia y de delincuencia. These are Estos children son who niños migrate que in search migran of better en living busca de conditions. mejores condiciones de vida. This is Es a una complex compleja situation that que warrants merece comprehensive soluciones solutions. integrales. It is a Es una crisis. A crisis which concerns us Una all, crisis que nos preocupa a todos to which we have to find a y para la solution cual tenemos que encontrar which una is of solución interest to all que of sea us. de interés para todos. Consequently, Por lo yesterday, tanto, ayer the Permanent el Consejo Council Permanente adopted by adoptó por consensus consenso the la Declaration declaración Central American Niños, Unaccompanied niñas, Children adolescentes Migrants, centroamericanos migrantes no an acompañados, initiative una iniciativa presented by the presentada permanent por missions las of El misiones Salvador, permanentes de El Salvador, Guatemala, Guatemala and y Honduras. Honduras. This Esta declaration declaración states, declara, and I quote, y cito the textualmente, Permanent que el Council of the Consejo Organization of American Permanente de la States, Organización de los Estados Americanos, taking into teniendo en account cuenta that the que migration la of migración children de and niñas, adolescents niños y adolescentes not no accompanied by their acompañados por sus parents padres constitutes constituye one of the una de most las más glaring notorias manifestations expresiones of social de exclusión exclusion social and the lack y of protection desprotección of the de sus human derechos rights. humanos. Considering that there is que deep existe una concern fuerte about the preocupación growing number ante el of creciente número unaccompanied de children niñas, niños y and adolescentes adolescent migrants, migrantes no acompañados, mainly from El principalmente Salvador, de El Salvador, Guatemala, Guatemala and y Honduras, Honduras, who are que in actualmente transit se or encuentran currently en in tránsito o shelters bajo custodia under de the care autoridades of migrant migratorias en authorities albergues a lo along largo the de la southern frontera border sur of the de United los States Estados of Unidos de America. América. Take the phenomenon of child migration, that the phenomenon of child migration
should be debe ser approached from a abordado desde una comprehensive perspectiva integral perspective that considers contemple e and incluya includes migration medidas measures de carácter migratorio as well de as todos los países economic and involucrados, social así como policies políticas in de all the naturaleza countries involved, económico-social. and that Y the protection que of todos the los estados lives, deben the garantizar respect en for todo human momento rights, la vida, and the el respeto well-being a of los derechos migrant humanos y el children bienestar de must las be niñas, guaranteed at all adolescentes times as cornerstones of migration policies, legislation, and procedures implemented in all countries, bearing in mind family reunification, declares one, Primero, solidarity with the governments of the region, so that the problem of unaccompanied migration of children is addressed from a humanitarian perspective that ensures the well-being and respective treatment of the children, and that allows for family reunification where appropriate. Two, the importance of urging countries of origin to make genuine efforts to guarantee essential security conditions for their citizens, in particular children and adolescents, and respect their human rights so that they can develop and flourish in their own local communities within their countries of origin. 3, that the international community and countries of origin be urged to jointly allocate resources to foster economic development, social inclusion, employment opportunities, and citizen security in order to reduce the impetus for migration to other countries in search of opportunities not found in the countries of origin. 4, its requests that receiving countries, including countries of transit, consider the well-being and full respect of the human rights of children and adolescent migrants as a central humanitarian principle in their migration policies to address this issue. 5, in its support of countries of origin, transit, and destination in their efforts to combat organized transnational crime, human smuggling, and trafficking. End of the declaration. This declaration, as mentioned earlier, was adopted by consensus, and it demonstrates the interests of the delegations in the situation that we now face. Having now read the declaration, I would now like to give the floor to the President of El Salvador to present to us the situation of the children and the situation of the country. Excellency, you have the floor, sir. Excelentísimo señor Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina y delegación oficial que la acompaña. Excelentísimo señor Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, y honorable delegación oficial que la acompaña. Señora Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, embajadora Sonia Merlin John. Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos OEA, José Miguel Insulza. Señor Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos OEA, embajador Albert Ramdi, y miembros de la organización que nos acompañan. Excelentísimas señoras y señores representantes permanentes, excelentísimas señoras y señores observadores permanentes, invitados especiales, amigos de la prensa. Encuentro particularmente simbólico que una de mis primeras acciones de política exterior
como presidente de El Salvador sea en el Salón de las Américas de esta casa, desde donde a lo largo de la historia se ha debatido acerca de los temas de mayor interés de nuestros pueblos y naciones y por la unidad hemisférica. Asimismo, encuentro particularmente importante que el tema que nos convoca en esta tarde está profundamente relacionada con quienes representa y son el futuro de nuestras naciones, las niñas, niños y adolescentes. Deseo agradecer en nombre del pueblo y del gobierno de El Salvador el apoyo brindado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos por la adopción de la Declaración Los Niños, Niñas y Adolescentes Centroamericanos Migrantes No Acompañados, por medio de la cual se enfatiza en la necesidad de abordar el tema de la migración infantil irregular desde una perspectiva humanitaria, así como en la urgencia de que las políticas de migración en los países receptores y de tránsito contemplen como objeto principal el bienestar de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, a partir de una perspectiva humanitaria y basada en el pleno respeto a los derechos humanos. Quiero reiterarles que la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes constituye un tema de más alta prioridad y compromiso para el gobierno de El Salvador. Asimismo, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras hemos propiciado las alternativas posibles para el abordaje de la temática. Entre estas, la participación en la presente sesión, con la que se busca promover la necesidad de trabajar un enfoque integral que de manera equilibrada conjugue la migración, el desarrollo y los derechos humanos. En ese marco, hemos abogado porque se garantice y protejan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en los países de destino y tránsito. Asimismo, porque se garanticen albergues seguros y dignos con servicios especializados que aseguren un respeto continuo de los derechos básicos de la niñez y la adolescencia a lo largo del proceso migratorio. En mi país tenemos alrededor de 5 años de haber establecido la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en la cual participan las instituciones del gobierno, pero además participa la sociedad civil. Y juntos estamos construyendo un sistema de derecho, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a tener una familia digna. En ese marco es que nosotros hemos tratado de actuar ante esta crisis humanitaria que abarca a los 4 países: El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, para tratar de unir esfuerzos y darle una respuesta integral, pero teniendo como eje central el tema humanitario, el interés superior del niño y la niña, y además de mejorar las condiciones de nuestros países, en las cuales estamos haciendo esfuerzos. En mi país hemos desarrollado una política de desarrollo económico, pero vinculada al desarrollo social. Y hemos invertido fuertemente en la reforma de salud, en la reforma de educación,
en garantizar los derechos de las mujeres, en garantizar el emprendedurismo en las madres para que garanticen seguridad de sus hogares. Hemos mejorado la calidad de vida de muchos niños y niñas, pero es un fenómeno que tenemos que resolverlo no en el inmediato plazo, es largo plazo. Son problemas estructurales que tienen nuestras sociedades para poder dar respuesta a el problema de la falta de oportunidades, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Son problemas que vienen de años y nosotros consideramos que esta coyuntura que se nos presenta a los 4 países tiene que ser enfrentada con corresponsabilidad y con una visión integral de desarrollo social, desarrollo económico y oportunidades, y también de combate firme al crimen organizado, al narcotráfico y a las personas que tratan con niños. Por ello es que además se han creado espacios de coordinación al más alto nivel con el objetivo principal de favorecer el diálogo entre los países a fin de potenciar acciones concretas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes con un estatus migratorio irregular. La República de El Salvador concibe el tema migratorio desde una perspectiva integral que privilegia la dimensión social para el establecimiento de políticas migratorias basadas en los principios de tolerancia, solidaridad, pleno respeto a los derechos humanos, igualdad de género, justicia, inclusión, equidad social, coherencia y corresponsabilidad, así como la no discriminación e interés superior de la niñez, tomando como eje central al ser humano independiente de su condición de migrante. En este marco, insto a continuar sensibilizando y generando conciencia en la comunidad internacional en cuanto a la definición de instrumentos de protección para la niñez migrante no acompañada. Ello constituye, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos que plantea la migración internacional, que afecta a todos los países a nivel global, por lo cual es imperante hacerle frente de manera conjunta. Nos parece que sobre este punto la OEA, a través de la Comisión de Asuntos Migratorios y el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familiares, puede desarrollar un rol preponderante sobre esta materia. La migración, desde una perspectiva humana, implica tomar conciencia y reconocer que es un fenómeno dinámico, multicausal y multidimensional, ya que impacta los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Consecuentemente, impacta en el desarrollo de las personas, por cuanto trastoca todas las estructuras económicas, sociales, culturales e incluso políticas, tanto en los países de origen, así como en los países de tránsito y en los de destino final. El impacto de la migración en los derechos de los niños y niñas y adolescentes puede darse en distintos niveles. En un primer acercamiento podríamos decir que las migraciones inciden directamente en la vulneración de sus derechos humanos, repercutiendo negativamente en la concreción de sus proyectos de vida. El desprendimiento de sus vínculos familiares más cercanos representa una dificultad para una adecuada inserción social en un nuevo medio que puede incidir en la disminución de sus capacidades naturales para aprovechar el desarrollo educacional. Resulta prioritario, por lo tanto, desarrollar políticas que respeten los derechos humanos,
con la finalidad principal de lograr la reunificación familiar, la búsqueda de vínculos de los y las migrantes con sus comunidades y su participación en el desarrollo social. Es por ello que en El Salvador continuará promoviendo una política de protección, atención consular y defensa de los derechos humanos de los y las migrantes salvadoreñas. Respetable comunidad internacional, como mencioné al principio, el tema migratorio es prioritario para el gobierno salvadoreño. Uno de nuestros ejes estratégicos lo constituye la ciudadanía salvadoreña en el exterior y muy particularmente el brindar apoyo en cuanto a la reunificación familiar de las personas residentes en el exterior. Asimismo, con el objetivo de profundizar los cambios sociales para el desarrollo de mi país, el gobierno salvadoreño pone en un primer plano la condición soberana de nuestra ciudadanía en el exterior y con ello su derecho a participar decididamente en nuestros procesos políticos, económicos, sociales y culturales. Otro elemento fundamental en el abordaje de esta temática es promover la creación del Convenio Regional para la Protección de Derechos de las Personas Migrantes y sus familias, que articulen la red de socorro al migrante en las ciudades y corredores de tránsito. Por todo lo expuesto, la República de El Salvador reitera su interés por concretar acciones que de manera urgente mejoren las condiciones de las niñas y niños adolescentes, migrantes irregulares, para que se respeten sus derechos humanos según lo establecido en los convenios internacionales. La problemática de los niños y niñas adolescentes migrantes es inherente en los países de la región, por lo que existen importantes retos pendientes para la comprensión del fenómeno, sobre todo en cuanto a la atención de esa población vulnerable. Por ello requerimos, sin duda, el respaldo de la Organización de los Estados Americanos y de la comunidad internacional en general. En ese sentido, hago votos para que la problemática por la que atravesamos los países de la región pueda ser resuelta lo antes posible con la ayuda de nuestros países amigos. Muchas gracias. Yes. Congratulations, Excellency. Thank you, Excellency, for your remarks. I now wish to give the floor to His Excellency, the President of Guatemala, His Excellency Otto Perez Molina. Excelentísimo señor presidente de El Salvador, excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, excelentísimos cancilleres, excelentísimos señor secretario de la Organización de Estados Americanos, excelentísima señora presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a los señores embajadores permanentes y observadores ante la Organización de Estados Americanos, a los señores embajadores, representantes de los países ante el gobierno de los Estados Unidos, a todos los que hoy estamos aquí presentes. Primero quiero manifestar mi agradecimiento por el recibimiento que nos dan en esta Casa de las Américas. Quiero también manifestar que el motivo que nos trae lamentablemente no es un motivo de alegría, no es un motivo de satisfacción, sino que estamos precisamente para lo cual se constituye la Organización de Estados Americanos ante uno de los problemas que nosotros consideramos, y lo hemos dicho los presidentes, un problema que es una crisis humanitaria, un tema que empezó a darse paulatinamente
y que recientemente, hace 2 meses, empieza a cubrir las primeras noticias, a hacer las portadas de muchos de los medios de comunicación en relación a lo que significan los niños migrantes procedentes de los países del norte de Centroamérica. Yo aquí quiero hacer algunas observaciones. La primera, sumarme a lo que ya dijo el presidente Salvador Sánchez Serén, y es que esta crisis es precisamente y debe de ser resuelta con una visión humanitaria y con una visión de respeto a los derechos humanos. Quiero decirles de que efectivamente son los esfuerzos que nosotros como países hemos estado haciendo coordinadamente al más alto nivel, los presidentes de los 3 países, y luego con instrucciones a los diferentes ministerios para que hagan las coordinaciones y podamos trabajar unidos en las acciones que tenemos que emprender cada uno de nosotros para darle una solución a esta crisis que se está viviendo. Yo personalmente estoy convencido que la crisis, la migración, precisamente de los niños, las niñas y los adolescentes menores de edad no acompañados, es multicausal. No podemos referirnos a una sola causa, sino que tiene muchas causas que le dan origen a esta situación. Pero quiero referirme también que en los últimos 2 años y medio es en donde se empieza a incrementar esta migración. Y para que se empiece a aumentar en estos 2 años y medio, hay razones que son las que nosotros buscamos para ver cuál fue lo que motivó que se incrementara en este periodo de tiempo. Y encontramos dentro de eso también varias razones. Una de ellas es que aquí en Estados Unidos se empieza a hablar de una reforma migratoria. Y yo quiero manifestarle, lo he dicho públicamente, que he apoyado los esfuerzos que ha hecho el presidente Obama para llevar adelante esta reforma migratoria que le daría beneficio a 11 millones de migrantes que están en este país y que no son necesariamente solo de los 3 países que hoy estamos involucrados en esta crisis humanitaria, sino 11 millones de migrantes que vienen de diferentes países, incluso de diferentes continentes, y que están esperando que esa reforma migratoria sea una realidad. Cuando empieza esta discusión, hay lamentablemente también gente que se aprovecha de esta discusión. Y en este caso nosotros lo tenemos que reconocer, que hubo en nuestro país gente que se dedica al tráfico de personas, que son conocidos como coyotes en el área y que son los que traen por dinero a guatemaltecos ofreciéndoles que los van a llevar por una ruta segura y que van a llegar a un destino seguro que es Estados Unidos. Y se aprovechan de esta circunstancia trasladando una desinformación o información incorrecta a familiares de los guatemaltecos, algunos que ya residen aquí en el país. Y esto provoca que empiece a circular en las diferentes comunidades la información y que por lo tanto los guatemaltecos que tienen algún familiar, algún niño, algún hijo, algún sobrino menor de edad en Guatemala, levanta la expectativa de que puede ser acogido y beneficiado con esta información que le trasladan los traficantes. Y esto es una de las razones en donde hay un aprovechamiento perverso por parte de esta gente, y esto resulta en un incremento que venía siendo más o menos de 1.100, 1.200 menores los que migraban por año a Estados Unidos. En el 2012 se eleva para Guatemala a 4.000, en el 2013 a 8.000 y en el 2014 se calcula que pueda llegar entre 12 y 13.000 menores de edad no acompañados. Afortunadamente, con las acciones que hemos emprendido, unidos los 3 países, ahora las noticias empiezan a ser cada día mejor.
Y la última noticia es que en las últimas 2 semanas ha caído en un 50% el ingreso de estos niños o de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos. Datos proporcionados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Quiere decir que las acciones que se empezaron a tomar, las acciones que empezaron a trasladar información correcta a los ciudadanos de nuestros países, empezaron a hacer entender también de que no era correcta la información, de que estaban trasladando a algunas personas que se querían aprovechar y, lo peor, lucrar con esa expectativa que se estaba levantando a las familias guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas. Y yo creo que estas acciones conjuntas que se llevaron involucran, y aquí presento un agradecimiento a todos los países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por la declaración, en donde nos hacen mostrar su solidaridad, en donde se suman a que esto debe ser tratado con una visión humanitaria y en donde se recuerda que primordialmente esto es un tema de derechos humanos. Y yo creo que esta declaración viene a sumarse a los esfuerzos que han sido pronunciados en diferentes organizaciones regionales y que hoy la Organización de Estados Americanos nos muestra una vez más con esta declaración su apoyo, su solidaridad y nos fortalece para que nosotros sigamos haciendo las acciones que nos corresponden como países para lograr resolver esta situación que se nos presenta. Y quiero muy rápidamente solo hablar del esfuerzo que hemos estado haciendo juntamente con el presidente de El Salvador y de Honduras. Hoy tuvimos una jornada de trabajo tanto con representantes del Congreso como con también miembros del Senado de los Estados Unidos, en donde, primero tenemos que decirlo, encontramos una buena disposición, en donde encontramos una buena voluntad y el entendimiento de que aquí hay una responsabilidad de todos los países que estamos involucrados, que aunque es diferenciada, es una responsabilidad compartida. Y creo que ese es un buen paso, esa buena voluntad y esa apertura que hoy encontramos en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Tenemos la expectativa de que mañana, en la administración del presidente Obama y con la reunión que tengamos con él, vamos a encontrar una mejor disposición todavía, puesto que él ha estado impulsando esta reforma migratoria y estoy seguro de que va a haber también una disposición para que podamos trabajar en forma conjunta, coordinada, con la cooperación adecuada para resolver no solo la crisis que se presenta con visión humanitaria, con respeto a los derechos humanos, pero también aceptando la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de los que estamos involucrados en esta situación. Pero también creemos que además de resolver esta crisis que es de coyuntura o que es de la situación actual que se presenta, tenemos la obligación de ahora, como bien se dice, que una buena crisis también representa una buena oportunidad para poder, ojalá conjuntamente, poder atacar los problemas de fondo que son los que han provocado esta migración por muchos años de nuestros países hacia Estados Unidos. Y creo que ahora es el momento, y lo hemos dicho, de que así como se impulsó un Plan Colombia, como se impulsó un Plan Mérida, esperamos que se pueda lograr también un impulso para un plan centroamericano buscando la paz y la prosperidad de nuestros países. Porque ahí vamos a encontrar 3 líneas que son importantes. Uno es el tema de la seguridad, que es un tema compartido, porque no hablamos únicamente de la seguridad ciudadana, que es responsabilidad de nuestros gobiernos, sino hablamos también de la seguridad regional, en donde tenemos que luchar en contra del crimen organizado transnacional, en donde por situación geográfica los países que hoy estamos involucrados en esto es por los países en donde transita casi el 70% de la droga que llega hacia Estados Unidos, pero que también lamentablemente somos un país de tránsito, de bodega
pero también de organizaciones criminales que se dan a la luz de las armas que regresan de Estados Unidos hacia nuestros países y de los dólares que llegan hacia nuestros países, pero no lícitamente, sino como producto de esta actividad ilícita del narcotráfico. Y estas son situaciones que han estado presentes y que agravan la situación en nuestros países. Y por eso decimos, aceptamos nuestra responsabilidad, trabajamos por nuestra responsabilidad, pero también decimos que esto merece una atención en donde estemos involucrados, no solo los 3 países del norte de Centroamérica, sino también México, que lo ha hecho y que lo ha estado realizando con mucha responsabilidad, sino también de Estados Unidos, que lo hemos visto hoy y en todos estos días, la voluntad y la decisión para encontrarle también una salida. Y creemos que si podemos resolver, y tengo la fe que por esta situación, esta crisis humanitaria, estamos ya encaminados a resolverla, también estoy consciente que con una visión de mediano y largo plazo vamos a poder resolver también los problemas de raíz. No evadimos nuestra responsabilidad ninguno de los presidentes. Aceptamos nuestra responsabilidad. Nos comprometemos, como lo hicimos desde el primer día que asumimos el mandato, para luchar, para lograr que en nuestros países haya más y mejor seguridad, para lograr que en nuestros países hayan más inversiones que generen oportunidades de empleo y para lograr que en nuestros países se logre salir adelante de la pobreza y la pobreza extrema. Para eso también agradecemos la solidaridad de los países de la Organización de Estados Americanos y estoy convencido, estoy seguro de que vamos a ser capaces de salir adelante para el beneficio de nuestros ciudadanos. Y quiero decirles que en esta responsabilidad que mencionaba anteriormente, que es una responsabilidad también compartida, lo digo porque los números nos dicen la realidad. En los últimos 10 años en Guatemala hemos logrado sacar de la circulación de nuestro país 50,000 armas, la mayoría provenientes de fabricación americana. Esto es una responsabilidad que es diferenciada, pero que es compartida. Y también puedo decirles que efectivamente hemos hecho una lucha en la cual compartimos también nuevas ideas para la lucha contra el narcotráfico, en donde creemos que es importante encontrar nuevos caminos que no sigan afectando a nuestros países, en donde no somos consumidores ni somos productores, pero sí somos países por situación geográfica de tránsito que nos generan niveles de violencia y que provocan que tengamos que destinar recursos importantes que podrían irse a la educación, a la salud o a la infraestructura para tener que luchar en contra de bandas organizadas alrededor del tráfico de drogas, del tráfico de armas y del tráfico de personas. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a todos los países, a los miembros permanentes de la Organización de Estados Americanos por su declaración. Y les digo que esa solidaridad nos motiva a nosotros para seguir en el trabajo, para seguir en el compromiso, y estoy seguro que con esa solidaridad vamos para adelante y vamos a encontrar la solución no solo a esta crisis, sino a los problemas de fondo y de raíz que en estos momentos están presentes en nuestros países. Muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. Thank you, Excellency, for your remarks. I now have the honor to give the floor to the President of Honduras, His Excellency Juan Orlando Hernández. Excellency, you have the floor. Un saludo especial a todas y todos en esta noche. Compañeros presidentes de El Salvador y Guatemala, designado presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez, señora presidenta del Consejo Permanente
Sonia Merlin Johnny, señor secretario general José Miguel Insulza, señor secretario adjunto Albert Radmin, señores ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador, Guatemala y Honduras, ministros de Estado de El Salvador, Guatemala y Honduras, comitivas oficiales, señores representantes permanentes ante la OEA, miembros de sus misiones, embajadores acreditados ante el pueblo y gobierno de Estados Unidos, distinguidos invitados, gracias por acompañarnos en esta reunión muy importante, no solo para Honduras o El Salvador o Guatemala, es importante para la humanidad. Es una verdadera tragedia lo que ha ocurrido con este fenómeno que ha desbordado. Como padre, no quisiera estar en la circunstancia de los padres que deciden hacerle caso a los coyotes y pagar enormes sumas de dinero por poner en riesgo la vida de sus hijos con el ánimo de tenerlos cerca o en sus brazos. No quisiera que esto le pase en ninguna nación del mundo. Esa desgracia tenemos que superarla. Y yo agradezco a la Organización de Estados Americanos por esta declaración que hoy nos respalda, a su secretario, porque recientemente estuvo en Honduras, en Tegucigalpa, en la conferencia que convocamos y que fue solidario, no solamente con El Salvador, Guatemala y Honduras, repito, sino con la humanidad. También estoy contento por esta oportunidad que ustedes me permiten de poder conversar, profundizar sobre este fenómeno. No es mi propósito realizar un repaso detallado de cifras. Estas ya ustedes las conocen. Esta situación no admite más que otorgar prioridad e iniciar, como en efecto hemos hecho desde hace un mes, las acciones para proteger y hacernos cargo de esta emergencia sin precedentes que desbordó y de un enorme riesgo para los menores. La crisis que enfrentamos nos demuestra, señora representante de Estados Unidos, que la seguridad de Centroamérica y Estados Unidos están íntimamente ligadas. Después de esta crisis, mi aspiración es que Washington, los líderes políticos que toman decisiones en nombre del pueblo estadounidense, entiendan y que quede claro que ahora una Centroamérica violenta a raíz de las drogas, permeada por el narcotráfico y en pobreza, representa un alto costo, no solo para Centroamérica, sino para Estados Unidos. Pero también yo espero que en Washington quede claro que una Centroamérica en paz, en prosperidad, con oportunidades, es de un enorme beneficio para Estados Unidos y no va a representar un costo. Al igual que con el delito, la regla lo indica que es mejor prevenir que lamentar. La migración de Centroamérica a Estados Unidos ha mutado a un fenómeno de múltiples causas. En el caso de Honduras, además de pobreza, falta de oportunidades, podemos constatar con claridad meridiana que en las rutas del narcotráfico está la violencia que genera que la mayor cantidad de niños y de familias migren hacia el norte.
oigan bien, 7 de cada 9 menores migrantes hondureños provienen de ciudades localizadas en 30 municipios hondureños que están localizados en la ruta de la droga. No hay más explicación que esa. Esto revela que hay una correspondencia entre las rutas de la droga, la violencia y los municipios de origen de la mayoría de los migrantes. Colombia y México, junto a Estados Unidos, nos han enseñado que cuando se actúa decididamente contra el crimen organizado y común, y de acuerdo y acompañado con la comunidad internacional, cuando se logra ser efectivo contra el crimen organizado, contra las redes de traficantes y de personas y drogas, en efecto, se miran los resultados. Ese flagelo del narcotráfico que estamos combatiendo con nuestros mejores esfuerzos y a riesgo de nuestras vidas, de nuestros equipos y de nuestras familias. Lo hacemos entendiendo que ese monstruo del crimen organizado tiene varias caras. Una es la del narcotráfico, otra es la del coyotaje, otra es la de los que se dedican a transportar armas ilegales y los que regresan con dólares por la misma ruta de las drogas. Es un monstruo tan gigante que tiene un pie muy afianzado en Centroamérica y México, pero también tiene el otro pie aquí en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Yo quiero alentar a la Organización de Estados Americanos a que siga diciendo las cosas como son. La responsabilidad es compartida, aunque sea diferenciada. Por lo tanto, que sigan alzando su voz para que aquí en Washington se entienda qué está pasando en Centroamérica, qué pasa con este problema del narcotráfico, del tráfico de personas, la esclavitud de niños, de niñas, tráfico de armas, de dinero mal habido. Porque si no se entiende esa corresponsabilidad, si no se reconoce o si no se tiene la información adecuada, como he podido detectar en este mes, se comete una gran injusticia con nuestros pueblos y con la humanidad. Hoy, que muchos hondureños que están aquí y desean tener a sus hijos en brazos ante la zozobra de lo que está pasando en algunas calles, barrios y colonias de allá de Honduras, pero que también por años han soñado con tener a sus hijos cerca. Yo creo que es el momento para decirle a los tomadores de decisiones aquí en Washington: los niños no son delincuentes, son seres humanos, son seres humanos que son vulnerables y que el interés primario del niño tiene que prevalecer. Es un tema de derechos humanos, es un tema de la naturaleza nuestra. ¿Quién no va a querer tener de cerca a su hijo o a su hija? Mi llamado, como lo dije en el Congreso hoy, a que por un segundo se pongan en la condición de estos padres. Ahora, afrontamos nuestra responsabilidad en aquellos casos cuando a las familias definitivamente no les ampara el derecho internacional o las leyes de este país. Y les estamos recibiendo en cantidades que nunca antes había ocurrido. Pero estamos afrontando nuestra responsabilidad. Estamos con una campaña masiva para que toda Centroamérica, todos los hondureños sepan el riesgo que involucra mandar a sus hijos o desplazarse comunidades familiares por esta ruta del migrante.
Estamos invirtiendo fuertemente en atenderlos de regreso y buscar una reinserción efectiva. Pero no vamos a poder solventar el tema de raíz si no tenemos la participación de Estados Unidos y de México, como en efecto lo ha dicho el presidente Otto Pérez, que está contribuyendo. Este negocio que hoy crece perversamente, no puedo yo obviar, no puedo permitirme cometer la irresponsabilidad de no decírselos. También tiene su origen en la ambigüedad de los discursos sobre la reforma migratoria, que no ha tenido lugar, en la ambigüedad o la falta de claridad de las políticas migratorias de Estados Unidos. Es fundamental aclarar ese punto para que estos coyotes perversos no abusen de la necesidad tan sentida de estos padres y de estas familias. Estamos trabajando en conjunto con Guatemala, El Salvador y Honduras. México también. Hoy es alentador lo que hemos escuchado en el Congreso norteamericano. Señora representante de Estados Unidos, yo quisiera pedirle encarecidamente en nombre de mi pueblo que lleve este mensaje, que lleve esta resolución que ustedes unánimemente han tomado, porque es fundamental que los miembros del Congreso conozcan qué está pasando, se empapen de lo que ocurre y comprendan la corresponsabilidad que tenemos al enfrentar este flagelo. Como presidente de Honduras, un llamado para que los gobernantes de nuestra región, Colombia, México y los Estados Unidos, tomemos en el cortísimo plazo las decisiones políticas necesarias para resolver estos problemas. La emergencia humanitaria ha puesto en relieve la necesidad de acordar una hoja de ruta para resolver la crítica situación en la frontera sur de los Estados Unidos, los problemas generados para los países de tránsito y las causas que originan este fenómeno. En ese espíritu, hemos venido estructurando lo que pudiera ser una alianza por la prosperidad o un plan entre Estados Unidos y Centroamérica, como sea que le llamemos. Pero es fundamental atacar el problema de raíz. Y de raíz significa involucrarnos todos, generar oportunidades, ser severos con los coyotes, ser efectivos en cuidar nuestras fronteras y desde luego aceptar la corresponsabilidad. Necesitamos ejecutar programas que generen inversión, crecimiento económico, oportunidades de negocios, generación de empleo, programas sociales para los más vulnerables. Esta iniciativa regional espero que cuente con el respaldo de la Organización de Estados Americanos. Su presencia nos dice mucho. Y recuerdo a ustedes lo que les dije al principio. No quisiera que a ninguna familia, que a ningún país, que a ningún pueblo del mundo le pase esta desgracia. Gracias a todos en la confianza de que este foro hemisférico estará siempre abierto a las inquietudes, esperanzas y propósitos de todos sus miembros en alianza con los ideales de nuestros próceres, destacando de manera puntual el ideal bolivariano, hoy que se conmemora el natalicio del libertador Simón Bolívar y se renuevan los propósitos del sueño bolivariano de la unidad de las Américas. Muchas gracias, trabajemos de la mano y recuerden que este no es un problema únicamente de Centroamérica o de Estados Unidos, es de la humanidad. Buenas noches.
Let me thank you, Excellencies. Thank you for your remarks that were very interesting and very thought-provoking. I offer my sincere gratitude to you all for joining us in this House of the Americas to continue the discussion on the issue of unaccompanied migrants. But where else could it be better? This is the House, which is the Hemisphere's principal organ or principal forum for debate and constructive dialogue. This is a House which fosters the promotion of democracy and safeguards and defends human rights. This is the House which promotes multidimensional security and integral development. This is the House where we gather, where we get together and discuss mutual problems with a view to arriving at solutions which are beneficial to all of us. Thank you, Excellencies. It is indeed an honor to have you here with us. And you have given us a mandate, which I'm sure we will take and be eager to implement. Thank you for honoring us with your presence today. Distinguished representatives, I would be grateful if you remain seated while His Excellency Salvador Sanchez Seren and His Excellency Otto Perez Molina, as well as His Excellency Juan Orlando Hernandez, accompanied by the Secretary General, come to the front to greet you individually.
What is this here? Excellencies, I would ask that you remain in your seats while the delegations and the presidents leave the room. Thank you very much. Representatives and honored guests, this protocol recession of the Permanent Council is adjourned.